El mundo está que arde. Y la escalada del conflicto entre Israel e Irán, la huelga de los puertos de la costa este de los Estados Unidos, tienen en este momento a la economía mundial como su rehén. La economía mundial podría darse un frenazo. Si la huelga de puertos se extiende por más de una semana, haría que la inflación se disparara. Sin olvidar que si el conflicto entre Israel e Irán escala una guerra total y con ella la participación de otros países en la región, más un potencial bloqueo al estrecho de Hormuz, haría que el petróleo superara, según los expertos, los $150 por barril. Se podrán imaginar lo que hará con la inflación. Cuando todo parecía estar listo para un despegue en los mercados, durante este último trimestre del 2024, aparecen al mismo tiempo estos villanos, con el fin de sembrar miedo en los mercados. ¿Será esta la última manipulación del mercado antes del bull market? ¿O será el punto de partida de la recesión? Ya lo vamos a ver. Pero antes de seguir, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube, le des me gusta a los videos y active la campanita para que siempre te avise cada vez que estoy en vivo. Ayúdame compartiendo el canal y así crecemos todos. Bueno, tenemos dos tópicos en este momento en lo que debemos enfocarnos y analizarnos para tomar las mejores decisiones del mercado. Hablemos primero sobre la huelga en los principales puertos de la costa este de Estados Unidos. Una situación que ya está teniendo serias consecuencias para la economía nacional e internacional. Pero aquí nos preguntamos, ¿cuánto podría durar esta huelga? ¿Qué podría pasar si se prolonga más de una semana? Quédate hasta el final para saber más. Okay. Desde el 1 de octubre del 2024, más de 45,000 trabajadores portuarios de 14 puertos importantes desde Maine hasta Texas han paralizado sus labores. El motivo: la demanda de mejores salarios y la resistencia a la automatización, que amenaza a miles de empleos. Esta es la primera huelga de este tipo en la costa este desde 1977 y esta está afectando el 43% del comercio marítimo de Estados Unidos. Un golpe fuerte para la economía y no solo de Estados Unidos, de todo el mundo. Si esta huelga se prolonga por más de una semana, las consecuencias serían catastróficas. Estimaciones apuntan a una pérdida de $2.000 millones diarios, afectando principalmente el comercio de alimentos, productos industriales y vehículos. Por cada día de paro, se estima que representaría 5 días de retraso en la entrega de mercancías. ¿Qué quiere decir? Que un paro de 10 días ocasionaría 50 días de retraso, lo que pondría en jaque el comercio en las fiestas navideñas. Esto podría traducirse a desabastecimiento de productos esenciales en tiendas y una escalada de precios a nivel nacional. La inflación tomaría nuevamente el control en las decisiones de la Reserva Federal, retrasando así la relajación en la política monetaria y una recesión podría ser inminente. Esto también afecta a la cadena de suministro mundial. Por lo tanto, el problema no solo es de Estados Unidos, es de todo el mundo. Muchos barcos cargueros no tienen simplemente la opción de cambiar de ruta e irse hacia la costa oeste, porque se están generando embotellamientos. Algunos podrían tal vez desviarse a los puertos de Canadá y de México y hacer fletes terrestres, pero esto encarecería la logística e igual impulsaría al crecimiento de la inflación. Además, la presión sobre el sistema logístico podría afectar las relaciones comerciales internacionales, especialmente los países que dependen de la exportación hacia Estados Unidos. Muchos países latinos tienen algún producto que exportan a Estados Unidos y no va a haber transacciones mientras esto no se resuelva. ¿Cuál es la solución? El presidente Biden ha instado a que ambas partes se vuelvan a sentar en la mesa de negociación para resolver los puntos claves, que son el aumento de los salarios y la protección contra la automatización, pero no ha sido nada eficiente. Bueno, realmente Estados Unidos tiene presidente, eso es lo que no se sabe, ¿no? Sin embargo,
El sindicato de trabajadores liderado por la ILA ha dejado claro que no cederá hasta que sus demandas sean atendidas. La negociación colectiva podría extenderse si ambas partes no alcanzan un acuerdo pronto, lo que mantendría el comercio marítimo en pausa. No van a abrir los puertos. La huelga en los puertos de la costa este podría impactar a Bitcoin, al S&P 500 y a todos los mercados de manera significativa. Veamos cómo sería el impacto en Bitcoin primero. Digamos que un paro prolongado podría afectar a la cadena de suministro tecnológica, generando así escasez en los componentes necesarios para la minería, que en esta época después del halving se ha hecho muy competitivo y nuevos equipos siempre marcan la diferencia. Posiblemente veamos un estancamiento en la tasa de hash de Bitcoin. Además de la incertidumbre económica que podría generar en una alta volatilidad y posible caída de Bitcoin, ¿no? Pero aquí me surge una interrogante, porque yo anteriormente le dije que una posible caída de Bitcoin. Pero ¿y si los inversores buscaran a Bitcoin como refugio? La historia no le otorga aún esa categoría a Bitcoin, pero siempre hay una primera oportunidad, y más cuando un ETF al contado ya cotiza en las bolsas de Estados Unidos. Personalmente, creería que no sería tomado como refugio, pero podría estar equivocado. Mientras que para el S&P 500 el impacto sí sería inmediato y creo que con menos dudas. Los sectores de comercio minoristas se van a ver afectados, tanto los de tecnología como los automotor. Si las cadenas de suministro siguen paralizadas, las empresas del S&P 500 enfrentarán mayores costos y posibles caídas en sus ingresos, lo que podría haberse afectado la cotización de sus acciones. En resumen, un paro de larga duración pondría mucha presión sobre los mercados. Podría generar un entorno de mayor volatilidad tanto para los activos tradicionales como para las criptomonedas. Aquí no se salva nadie. Ahora, ¿cómo afecta esto a la política? ¿Será que esta es una especie de caballo de Troya? Las elecciones son en noviembre, ya están a la vuelta de la esquina. El problema de la huelga portuaria podría tener diferentes implicaciones políticas para Donald Trump y Kamala Harris en la carrera presidencial. Todo va a depender de cómo ellos respondan ante esta situación y cómo el electorado perciba esa reacción. Empecemos con Trump. Trump podría fácilmente aprovechar esta huelga para reafirmar su postura proteccionista y crítica hacia los acuerdos internacionales, especialmente si culpa a la administración de Biden por no gestionar adecuadamente el conflicto. Recordemos que Trump en su mandato anterior tomó como premisa el lema American First, y este problema de la cadena de suministro con esa ideología, en teoría, no profundizaría mucho el problema, porque todo sería en Estados Unidos. ¿Qué tan viable sea eso? Eso es otro problema, pero lo podría utilizar él dentro de su discurso. Okay. Trump podría también enfocar su mensaje a la protección de esos empleos de los estadounidenses que están en cuestión por la automatización. Obviamente lo va a utilizar él a su favor. Además, cualquier disrupción económica importante como la escasez o aumento de precios podría ser utilizado por Trump para criticar las políticas económicas, que han sido bastante nefastas de la gestión de Biden. Mientras que con Kamala, que realmente es Biden, no voy a decir Biden porque, digamos, administración Biden-Harris. Si la administración Biden-Harris logra mediar una solución rápida y efectiva a este conflicto, Kamala podría salir con mucha ventaja, muy beneficiada, proyectándose como una líder capaz de resolver cualquier problema económico y laboral. Pero tengamos cuidado. Si el paro se prolonga y afecta severamente a la economía, podría verse afectada a ella negativamente, ya que los votantes podrían culpar al gobierno actual por no actuar con mayor celeridad y no abordar adecuadamente las preocupaciones laborales con el tema de la automatización. En resumen, Trump podría sacar ventaja
podría sacar ventaja política si el conflicto se alarga. En cambio, Harris sacaría ventaja si logra negociar una solución rápida, de no más una semana. La percepción del público dependerá de cómo las figuras aborden esta situación. Personalmente creo que es una jugada crucial para llevarse las elecciones en noviembre. Entendido ya el primer punto, el primer tema importante del día, ahora vamos al siguiente, que está también bastante complicado. Vamos a hablar sobre el conflicto Israel-Irán, el estrecho de Hormuz y todo lo que podría afectar tu portafolio. Y no precisamente de manera agradable. Empecemos con una pregunta básica. ¿Por qué está peleando Israel con Irán o Irán con Israel? Pues básicamente porque no se soporta. Así es fácil. Y no va a haber, creo que nunca, una solución a ese problema. Vamos a entrar un poco en los puntos clave, ¿no? Aquí la clave es el programa nuclear de Irán, que Israel ve como una amenaza directa. Y este año, en el 2024, ha sido particularmente bastante movidito, entre ataques aéreos, misiles, ciberataques, realmente un menú completo de caos. Israel, durante este año, se ha encargado de eliminar todas las piezas de la estructura de liderazgo de sus enemigos en la región, Hamas y Hezbollah, que son aliados de Irán en la lucha contra Israel. El pasado 7 de octubre, pero ya, vamos a enfocarnos primero cómo comenzó todo este conflicto, ¿no? El pasado 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas lanzó miles de cohetes hacia Israel y llevó a cabo incursiones terrestres en comunidades cercanas a la Franja de Gaza, lo que resultó con la muerte de civiles, soldados israelíes. Esto fue lo que inició realmente el conflicto reciente. Esto tiene muchísimos años. Vamos a enfocarnos solo en el reciente. Lo que desencadenó la respuesta militar masiva por parte de Israel. En abril del 2024 ocurre otro evento. Y es el primer ataque con misiles de Irán hacia Israel. Esta es la respuesta a que Israel intensificó sus ataques aéreos sobre las instalaciones militares y nucleares de Irán. Recuerden que la parte nuclear, el desarrollo nuclear de Irán, es lo que más le incomoda a Israel. Por esto último, Irán lanza misiles en represalia. Este ataque de Irán hacia Israel fue sin intenciones serias de hacer daño. Sencillamente fue para dar una respuesta para que el régimen iraní lo utilizara como propaganda interna. Analicemos por qué. Irán lanzó misiles, los más antiguos que tenía, los de menor tecnología, en pocas palabras, los más económicos. Dijo exactamente cuántos misiles iba a lanzar. Dijo la hora de que los iba a lanzar. Apretó el botón y cruzó los dedos para que la cúpula de hierro de Israel estuviera en su máximo esplendor y detuviera todos los misiles y no pasara nada. Irán no quería. Y sigo diciendo que no quiere un conflicto con Israel. Ya vamos a ver por qué. Pero en el pasado mes de septiembre, Israel realizó un ataque a la estructura de comunicación y logística de Hezbollah, detonando explosivos ocultos en beepers, buscapersonas, y unos walkie-talkies que eran utilizados por el grupo para comunicarse. Lo que dejó un saldo de más de 3.400 heridos y 24 fallecidos en ambos ataques. En pocos días de ese ataque, Israel bombardea unos edificios en Beirut donde fallece Nasrallah, el líder del grupo de Hezbollah. Este fue el motivo por el cual Irán vuelve a realizar un ataque aéreo sobre Israel. Esta vez Irán lanza 181 misiles, pero a diferencia de los ataques del mes de abril, esta vez sí quería hacer daño. Lanzó lo más top que tenía en sus arsenales, misiles balísticos supersónicos. Estos son mucho más difíciles de detener por la cúpula de hierro. De hecho, Irán dice que el 80% de sus misiles dieron en el blanco, mientras que Israel dice que detuvo el 80% de esos misiles. Pero llegamos a un punto medio, ¿no? Vamos a entender que todos van a inflar sus estadísticas a favor.
Digamos que el impacto de los misiles fue entre un 30 a un 40%, o tal vez un poco más, no importa el número, ¿no? Pero que fue algo más, un punto medio entre ellos dos. Realmente se podría decir que sí hubo daños esta vez. Bueno, se reporta de hecho a daños en algunas bases militares y en la sede del propio Mossad, la inteligencia israelí. Pero solo hubo un solo fallecido y fue un palestino en Cisjordania, no precisamente Israel. Hubo imágenes también de algunos también muertos, fallecidos que ocurrieron en Tel Aviv, pero fue un terrorista que atacó, no fueron los misiles, y que eso no se puede atribuir a ese ataque. Sin embargo, considero que este ataque es una clara señal de Irán hacia Israel, demostrando que sí puede vulnerar la cúpula de hierro. Si Irán hubiese querido hacer más daño, habría llevado a cabo un ataque mucho más agresivo. Pero vamos a entrar en números y en la economía. Tomemos en cuenta que cada misil balístico es mucho más costoso que los drones y misiles de crucero que lanzaron en abril. Un misil balístico de estos debe estar costando alrededor de $20 millones cada uno. Lanzaron 181 misiles. Este ataque a Irán le costó más de 3.600 millones. Por lo que también puede ser que no es que no quisiera hacer daño, porque no quiera, sino porque tal vez no puede. Es muy caro. Ya un poco actualizado en todo el conflicto, vamos al punto clave, que es la economía mundial. Ahora, aquí es donde la cosa se pone un poco seria para lo que nosotros hacemos. Si creías que el conflicto se quedaba en misiles y aviones, no es así. Vamos a hablar del estrecho de Hormuz. Ese pasaje angosto que, sorpresa, representa el 20% del petróleo mundial. Sí, tal cual. El 20% del petróleo mundial pasa por ese estrecho. Recuerden que por ahí saca Arabia Saudita sus exportaciones. Bueno, y otros países más. Que si Irán decide bloquearlo, ya. ¿Qué significa esto? Que si Irán decide bloquearlo, literalmente puede hacer que el precio de la gasolina suba más rápido que un cohete de SpaceX. Eso llegará a la Luna o a Marte. Imagínate un tercio del mundo dependiendo de un pedacito de mar donde pasan millones de barriles de petróleo cada día. Es como si el destino de tu cuenta bancaria estuviera en manos de un estrello que ni siquiera sabía que existía hasta hace 2 minutos. Si esa gente cierra eso, caos mundial. Y ahí sí nos va a afectar a todos. Y no nos va a caer ningún misil. Se nos va a caer la economía. Ahora la pregunta es, ¿por qué Irán bloquearía el estrecho de Hormuz? Bueno, no es que tenga ganas de hacer, no es que Irán tenga ganas de hacerle la vida más difícil al mundo entero. Tal vez tenga un poquito de eso, pero no precisamente eso. Realmente sería una movida estratégica por si ellos se sienten acorralados. Piensa en todas las sanciones que podrían venir, más estrictas. O si Israel decide ponerse algo creativo y bombardear más instalaciones nucleares en Irán. Ahí es donde Irán dice, ok, me vas a atacar. Bueno, no pasa ni un barco más por aquí. Y ahí se arma el desmadre. Entonces, ¿qué pasaría si Irán bloquea el estrecho? Aparte de que el mundo se volvería loco, el precio del petróleo subiría como la espuma. Podríamos ver un aumento de un 50% en los precios en cuestión de días. Para que te haga una idea, sería como que si el precio de tu café de cada mañana pasara de caro a ya no lo puedo pagar. Sería impagable. Y no es solo que te cueste llenar el tanque del auto. Todo va a subir de precio. Comida, transporte, vuelos. Y de repente ya cualquier viajecito a la playa que podías hacer un fin de semana sin ningún dolor, ya hoy no lo puedes hacer de un día para otro. Y lo más trágico de todo, la recesión. Y aquí es donde donde el chiste se termina. Comienza todo lo malo. Pero ¿qué haría Israel y Estados Unidos si esto ocurre?
En este punto podríamos estar pensando, bueno, seguro que Israel y Estados Unidos tienen un plan. Pues evidentemente tendrán plan para eso y para otras cosas más, ¿no? Tendrán plan A, plan B, plan C. Estamos hablando de la inteligencia israelí, que para mí es la mejor del mundo. Si no, vean lo que hicieron con los beepers y con los walkie-talkie, una cosa de lo. Si Irán bloquea el estrecho, Israel probablemente intensifique su ataque, no solo en Siria, sino directamente en Irak, con la intención de frenar su programa nuclear de una vez. Se iría a por todas a eliminar el plan. Y ojo, Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados. ¿Recuerdan? Cuando, o sea, en este caso Estados Unidos aparecería como en las películas de superhéroes a último minuto. Bueno, Estados Unidos sería el superhéroe en este caso. Intervendría militarmente y abriría las fuerzas al estrecho de Hormuz y aseguraría que el petróleo siga fluyendo. Porque aunque no les guste pelearse entre ellos, a nadie le gusta quedarse sin petróleo. Pero aquí la pregunta seria sería, ¿qué haría China? ¿O qué haría Rusia? Rusia tiene muchos problemas como para meterse en otro. Probablemente ayude con logística, inteligencia y cualquier otro aporte menor. Pero hasta ahí. De hecho, Rusia se vería afectado porque los proyectiles y los misiles que ellos están lanzando en Ucrania provienen de Irán en su mayoría. Yo asumiría que Irán, enfocado en un conflicto directo y total contra Israel y Estados Unidos, utilizaría toda su producción para su defensa. No le daría una cuota, lo que complicaría a Rusia más bien en su frente. Rusia está cruzando los dedos para que este conflicto no escale. Ahora China. China históricamente nunca ha sido intervencionista. De hecho, no creo que participe en un evento en el Medio Oriente militarmente, pues. Va a aportar logística, diplomacia, presión, inteligencia, todo lo que normalmente está, pero no va a meter el pecho a las balas. China ciertamente es una potencia económica mundial, pero está en cuestión si es una potencia militar mundial. Se puede considerar que es una potencia regional. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 11 portaaviones desplegados en el mundo. China solo tiene uno. Y incomparable la cantidad de bases que hay entre que tiene Estados Unidos y las que tiene China en el exterior. Y Estados Unidos podría tener una reacción de 20.000, 30.000 soldados en 48 horas en Irán. China no sé si lo podría hacer. Realmente no creo que lo pueda hacer porque no tiene bases tan cercanas que puedan suministrar tantos soldados al conflicto, ¿no? Ciertamente tiene tecnología de punta, aviones caza de quinta generación, pero nunca han estado en una guerra. Nunca. No han sido probados contra nadie. Bueno, en conclusión, no creo que esto pase a mayores. Ninguna otra potencia se va a involucrar. Y eso lo sabe Irán. Israel probablemente dé una respuesta a este ataque de misiles y lo declara exitoso. Y hagan su fiesta y hagan su campaña y su propaganda. E Irán va a tener también su propia respuesta. Va a decir que no hubo ningún daño y de cómo fracasado ese ataque de Israel. Ambos se levantan la mano, se siente victorioso, se vuelve a calmar la tensión hasta un nuevo capítulo de violencia. No quiere decir que esto va a terminar aquí, pero no va a escalar. Y el mercado, que realmente tampoco les está creyendo, el mercado no le está creyendo, porque si bien es cierto, vemos Bitcoin está en $61.200, no perdió el nivel de los 60. El mercado no está creyendo que este conflicto vaya a escalar. Si mañana se dan por victorioso y el mercado detecta de que no pasó más nada, se viene un buen rally alcista. Aquí yo lo que veo más peligroso es el tema de los puertos, más que el conflicto de Irán con Israel. Pero yo creo también otras cosas con respecto al tema de los puertos. Cuidado y si no es un caballo de Troya. Ahora, aquí lo importante es qué crees tú. ¿Qué opinas sobre la huelga? ¿Crees que las demandas de los trabajadores son justas? ¿Cómo crees que afectará a la economía global un posible bloqueo al estrecho de Hormuz? ¿Qué respuesta crees que debería dar Estados Unidos si Irán lleva a cabo este bloqueo?
Bueno, y sobre todo, ¿qué rédito político saca algún candidato de todo esto? Escríbeme tus comentarios aquí para que lo debatamos.